Hola a todos, bienvenidos otra semana más a nuestro canal de YouTube. Como bien saben, todas las semanas nos vamos desplazando por alguna de las fincas que componen el Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León. Pero hoy me he quedado en el centro de recepción de visitas del monumento. Eso sí, nuestro entrevistado se ha trasladado aquí para resolvernos algunas dudas. Porque esta semana le vamos a hablar de cómo se multiplican las plantas, nacen, crecen, reproducen y se mueren. Pero para ello tenemos aquí a Hilde, que es el que nos va a explicar cómo se multiplican las plantas. Hola Hilde. Hola, buenas tardes Marisa. En concreto vamos a hablar de los esquejes. Exactamente, bien. Es la más común y la más sencilla de hacer. Muy bien, pues ahora aprenderemos un poquito de ti. Muchas gracias por venir y ahora veremos cómo se hacen los esquejes. Bueno, Hilde, pues entonces hemos dicho la multiplicación de las plantas. ¿De qué forma se multiplican las plantas? Bueno, antes de nada, a la multiplicación de las plantas se le denomina multiplicación vegetativa. La multiplicación vegetativa es simplemente la reproducción de las plantas a través de las raíces, los tallos, las ramas o las hojas. Y eso da origen a una planta de iguales características que la planta madre. Simplemente eso. O sea, de cualquier parte de la planta podemos sacar otra. Eso es. Pero dependerá también de las épocas, de las plantas, en fin. Eso es, sí, claro que depende. Hay distintos tipos, distintas maneras de multiplicar una planta. Claro, hemos dicho anteriormente que los esquejes era una de ellas. Es una de ellas. ¿Y qué es un esqueje? Pues un esqueje es muy sencillo. Es un trozo de tallo con yemas que uno de sus extremos se introduce en la tierra para la formación de raíz. Simplemente eso. ¿Y qué tipo de multiplicación hay? Pues tenemos varios tipos de multiplicación. Está el esqueje de raíz, está el esqueje de hoja, está el acodo, está la división de mata, está el injerto y está el esqueje, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, en lo que nos vamos a centrar. Pero si quieres te hablo un poquito de los más comunes. Por ejemplo, la división de mata. La división de mata, en casa tenemos mucha gente, tenemos el aloe vera, por ejemplo, para que la gente se centre un poquito. Sí, es más fácil de entender. Entonces tenemos el aloe vera, que le salen unos pequeños hijos que están pegados a sus raíces, pues nosotros sacamos la maceta y separamos los hijos y los ponemos en otra maceta. Y ya tenemos una planta de las mismas características que de la que lo hemos quitado. Eso es la división de mata. El acodo se puede hacer naturalmente, se puede hacer que lo hagamos nosotros. Naturalmente, pues plantas como el durillo o algo del bosque mediterráneo. Plantas como el durillo, pues se acodan solas. Y eso es cuando una rama toca el suelo, se cubre ella por sí sola con un poquito de tierra y ahí con las yemas por las yemas echa raíces. O lo puedes hacer tú. Agachas la rama, le echas un poquito de tierra encima y al año siguiente pues ya la puedes cortar y tenemos y sacar la planta que nos ha quedado. Un hijo de la que teníamos, por decirlo así. Sí. Luego tenemos también el injerto, que el injerto es simplemente hacerle una incisión en la rama e introducirle una variedad de otra planta que sea parecida a ella o de la misma variedad, más bien, no más que parecida, de la misma variedad, para que sea para introducirle la variedad que nosotros queremos. Estupendo. Y luego pues tenemos el esquejado, pues que ya es lo que vamos a ver esta tarde. ¿En qué época se realizan todo esto? ¿Puede ser cualquier época del año? ¿Se puede realizar un esqueje o...? A ver, sí se puede realizar en cualquier época del año, pero entre comillas. A ver, hay tres tipos de esquejes. Tenemos esquejes herbáceos, tenemos esquejes semileñosos y esquejes leñosos. Los herbáceos se realizan en primavera. Los semileñosos se realizan verano y otoño y los leñosos se hacen en invierno. Por ejemplo, en los herbáceos pues se pueden hacer plantas, te voy a hablar un poquito también de las de casa, claveles, crisantemos, la lavanda también, porque la lavanda se puede hacer... La lavanda tenemos aquí hoy también. La lavanda se puede hacer en distintas épocas del año.
como hemos hablado, en primavera se hacen los herbáceos, ahora haríamos la parte tierna de la planta. Claro. No cogeríamos leña, madera. Sí, la parte más dura, la de abajo, Eso del es. tronco. Luego, de los semileñosos, pues los semileñosos hemos dicho que verano, otoño, y ahí ya tenemos romero, tenemos Silvestres y ya también de casa. Y de casa entrarían también. las dos. Tenemos romeros, tenemos bugambilla, tenemos la lavanda, todo ese tipo de plantas Se puede hacer verano, otoño. Y luego en invierno, pues ya las leñosas, como hemos dicho, que sería, por ejemplo, el olivo. Sí, olivo pues también tenemos dentro del monumento, y eso sí lo hemos visto todos desde pequeños aquí hacer, concretamente en Fuentes de León. Bueno, y para finalizar, todo esto necesitará un cuidado. Sí, pero son cuidados muy básicos. Son cuidados como cualquier maceta que tengamos en casa. Necesita un suelo fresco, pero no húmedo. No excesivamente húmedo. ¿Por qué no excesivamente húmedo? Porque favorece a la pudrición. Claro. Entonces tiene que estar siempre fresco, pero no encharcado. Y luego necesita luz, pero no necesita una luz excesiva tampoco. Si la tuviéramos en casa, pues la tendríamos en un sitio entre sol y sombra. Y evitando que las horas centrales del día, que es cuando más calor hace, le den directamente. Bueno, pues ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, si nos quieres hacer alguno, ya que tenemos aquí un poquito de lavanda y de romero. Si nos quieres explicar un poquito el proceso, cómo realizaríamos algunos que se pueda en esta fecha, claro. Tenemos la lavanda, que hemos dicho que se puede hacer perfectamente porque tomamos la parte más tierna. Bueno, pues como hemos dicho antes, tenemos aquí lavanda y tenemos romero. La lavanda nos viene muy bien que venga como viene, en flor, porque así podemos tocar un tema que antes no hemos comentado, que es eliminarle los botones florales. Se eliminan los botones florales porque la naturaleza de la planta es reproducirse. Entonces, si nosotros le cortamos la raíz, la planta piensa que va a morir y entonces pues lo que intenta es reproducirse. ¿Cómo se reproduce? Pues echando flores. Entonces, si se las quitamos, fomentamos que haya raíces. ¿Vale? Tenemos aquí 4. ¿Vale? Con estas 5 es suficiente. Se le quita toda la parte de abajo, ¿vale? ¿Todas las hojas? Todas las hojas. Solo queda como un pequeño tallo. Intentamos que más o menos queden del mismo tamaño. ¿Vale? ¿Varias? Varias más que nada por si falla alguna. Ah, vale. ¿Vale? Entonces tenemos que utilizar un poquito de química en este caso. Tenemos aquí 2 tipos de hormonas de enraizamiento. Tenemos unas que son en polvo y otras que van en el agua de riego. También las podemos hacer en casa, se puede hacer con lentejas, con habichuelas. En este caso vamos a usar las en polvo, que son las más efectivas, aunque las de casa van también muy bien. Se mojan un poquito, se sacuden el exceso. No hay que humedecerlas ni nada. No. En seco. En seco. Se abre, se pincha. Y ya tenemos hecho un esqueje de lavanda. Pues sí que es rápido. Es muy rápido. Y así agarraría perfectamente. Así agarraría perfectamente. ¿Vale? Y luego tenemos esto el romero, sería la lavanda. Prácticamente es igual. Como hemos dicho, el romero se debe de esquejar en otoño y se hace prácticamente igual. Que son auxinas. Las auxinas son las que fomentan la aparición de raíces. Lo introducimos en la maceta, igual que la otra. Y ya tenemos otra planta. Tenemos una de romero.
Ya está. Y los cuidados básicos como hemos comentado antes. Ni excesiva luz ni excesiva humedad.